Buenas, bienvenidos al taller experimental de la materia ilustración. Estamos en esta etapa de videos de la introducción a los lenguajes, con la técnica en este caso del stencil, o plantilla en español, su traducción. El stencil es una técnica que data desde el principio de la humanidad, básicamente. Estas imágenes de las cuevas de las manos de Santa Cruz en el sur argentino tienen una historia de 20.000 años aproximadamente de antigüedad y son las primeras formas de representar de la humanidad a través de la técnica donde la plantilla pasaba a ser la contraforma de la mano y se escupía pigmento a través de la boca. Después todas las culturas de todos los tiempos utilizaron esta técnica como una forma de reproducción porque es un medio de comunicación muy fácil y económico, sobre todo principio y mediados del siglo XX, donde todos los partidos políticos usaron esta herramienta como una forma de comunicación y protesta. Llegando al siglo XX y al final del siglo XX y a la actualidad como una forma más artística de representar y saliendo de los formatos o las escalas Pequeña. Pero eso sería como el principio y la historia muy resumida de lo que sería la técnica. Que vamos a dejar material de información o ciertos libros para compartir para el que quiera investigar y profundizar un poco sobre la técnica, pero pasamos a mostrar y comentar las herramientas y los materiales, un poco de lo que se trata la técnica. Vamos a estar trabajando y utilizando herramientas como el cúter para el corte. Tenemos desde los clásicos y los estándar, desde el tamaño más grande, el más pequeño, bisturí de maquetería, hasta incluso el bisturí de medicina, que en mi caso particular lo utilizo mucho para el corte de papel. En caso de materiales más duros se desafila más rápido. Y hablando de los materiales, podemos pasar desde papel, como en este caso, en lo que tenemos acá, una placa de radiografía, acetatos, cartones, etcétera, etcétera. Para el que nunca cortó, me parece que arrancar por materiales mucho más accesibles al corte, como puede ser el papel, me parece que es un buen paso para empezar a trabajar el corte. Después, por otro lado, tenemos los aerosoles, que son con los que vamos a pintar, pero no es la única forma. También podemos hacerlo a través de pintura, traspasándolos con algún tipo de esponja o algún rociador, pero estos son medios alternativos, pero lo principal que se hace es usar el aerosol. Y ahora vamos a ver un proceso básico de construcción de la imagen a partir o para el uso de esta técnica. Para empezar con el desarrollo de la técnica, siempre me parece interesante arrancar con esta serie de imágenes para entender las posibilidades que tengo de resolución con la técnica, que también lo puedo aplicar para otras técnicas de los lenguajes o las técnicas gráficas, que puede ser el grabado u otras similares, de serigrafía, incluso para el collage o peeling. Pero partiendo de esta imagen siempre me parece interesante entender que la síntesis no siempre tiene que estar dada a partir del uso de la fotografía, sino que yo interpreto esta imagen y empiezo a generar mi propia síntesis. Me parece que es un buen paso para empezar a entender la lógica del stencil, por donde va a circular toda esta red de puentes que le llamo yo, que siempre es más fácil para entender y corroborar con la tipografía, donde vemos la letra O, el ojo de la letra. Si no tuviera ese puente que conecte ese circulito interior, esa parte se caería. Entonces, la utilización de los puentes, a medida que genero mis propias imágenes y el grado de complejidad que le dé, me va a enriquecer mucho más, y eso sí me parece mucho más interesante a la hora de explorar y experimentar, para llegar a la resolución final que puede ser un stencil como esto. Siempre también decimos que el objetivo final de estos ejercicios no es llegar a la resolución de tener una moto, sino que empezar a encontrar ese contexto y esa búsqueda de exploración más gráfica a partir de esta herramienta. No es simplemente llegar a un proceso final como puede ser la resolución de esta moto, pero eso puede ser como
en principio. El proceso también anterior se podría ver como una cuestión de síntesis gráfica a través del uso de la computadora, pero con medios como muy básicos en la antigüedad. Simplemente se hacían con fotocopias y se la contrastaba muchas veces, o con el simple hecho de poner un calco encima y generar como la síntesis de esa imagen, ¿no? Como a partir de la síntesis de la imagen, donde lo que veo, colores, luces y sombras, empiezan a ser como fragmentos de placas, o llevar esa imagen a su mínima expresión en lo que se refiere a la síntesis. Eso es lo que puede ser por un lado desde la exploración básica. Después vamos a tener como ciertas resoluciones un poco más complejas a partir del uso de diferentes capas o colores, que va a estar dada por la separación de canales o capas. Me parece como resultado gráfico un poco más interesante, y ya empieza a ver un grado de complejidad y un grado de trabajo que me empieza a dar este resultado. Para este tipo de trabajo vamos a utilizar el Photoshop, que vamos a dejar un tutorial muy puntual. Era una forma de presentar con algunos ejemplos de los trabajos que tenemos de ex estudiantes durante el proceso de cursada. Podemos llegar a un grado más de complejidad a la hora de desarrollo de la técnica, con ciertos recursos un poco más complejos, como pueden ser las tramas. En este caso también estamos hablando de las tramas, pero que están cortadas en papel, que también es otro recurso muy interesante a la hora de explorar la técnica, que tiene una similitud con el stencil, pero me parece que es como muy interesante. Que también vamos a dejar una serie de tutoriales más puntuales a la hora de querer generar y representar algo de estas técnicas. Pero pasemos a la etapa de corte. Para la realización del corte, el trabajo, una de las alternativas puede ser, cuando usamos placa radiográfica o acetatos, es poner una impresión de la imagen a cortar abajo, poner encima y empezar a hacer los cortes y empezar a sacar para terminar y quedarnos con un calado en el material que queremos utilizar. Pero puede ser directamente cortando el mismo papel, como mostré en los casos anteriores, o directamente sobre algún tipo de cartón que ya le imprimo y directamente se cala y se corta. Acá se puede ver en la materialidad, pero estas son como las diferentes alternativas para realizar como los cortes. Digo, ponemos la imagen por debajo o vamos cortando la imagen. Este es como otra parte u otra pata del proceso. Hoy vamos a realizar ahí algunas pruebas. Para la reproducción de la plantilla o el stencil, en este caso, vamos a utilizar el aerosol. Si ven, la cantidad nunca tiene que ser como superior a lo que tiene que ser como muy suave, y la distancia no muy cercana a la plantilla, sino tiene que ser como una pintada pareja y a una cierta distancia, ni muy lejos ni muy cerca, porque si le pinto de muy cerca lo que va a pasar es que se me va a chorrear la pintura y es lo que no queremos que pase. Y podemos jugar con la impresión o la repetición o la multiplicidad en algunos casos, la generación de alguna textura. Me parece que al tener como ciertas alternativas, me parece que puede ser como interesante a la hora de explorar y buscar
y buscar recursos con la técnica. Digo, que me den como ciertas sensaciones diferentes. Y en esta etapa me parece más importante también la cuestión del uso y la funcionalidad de los fondos o el tratamiento que le podemos dar a esos soportes o esas hojas en blanco para tratar de empezar a apropiarse también desde el lenguaje del soporte o de esos fondos que van a acompañar o que van a contener nuestro trabajo, donde podemos experimentar, probar, la prueba y el error que esté como muy presente en este proceso, el uso de los colores, de las contraformas, de texturas, de pruebas de cortes que pueden estar dados a la hora de buscar y explorar con la técnica. Siempre con un grado de certeza de que en la búsqueda y en las pruebas vamos a encontrar siempre algo mucho más interesante, y en esa multiplicidad o en esa repetición a veces nos va a dar como una sensación más interesante para el trabajo y para el desarrollo de la técnica. Probar, experimentar, jugar, esa es la forma. Y en esta última parte, o en este último video, vamos a ver el trabajo con el logo de la cátedra, que siempre está bueno experimentar un poco desde el uso y el recurso primero de la técnica, teniendo en cuenta si mi plantilla fuera como menos compleja la relación con el soporte o las texturas que le puedo generar. Empiezan a tener como una cuestión, como un diálogo. Si bien nosotros vamos a estar trabajando también como desde la técnica un grado de complejidad un poco mayor con el ejercicio y el trabajo. Bien, hasta acá llegamos con la presentación de la técnica del stencil dentro del marco de los lenguajes visuales de la materia ilustración. Y para reforzar y profundizar en la técnica, vamos a estar compartiendo tutoriales no solo en video, sino también en PDF, para reforzar el enfoque de la técnica, ya sea en las plantillas con varios colores o las plantillas con trama, como para experimentar y explorar como mucho más que el simple hecho de recortar, ya sea tipografía o imágenes simples. Tratar de profundizar y explorar y sobre todo experimentar
sobre las técnicas. Así que espero que lo hayan disfrutado. Esto fue la presentación de la técnica del stencil.